Hola a todos y bienvenidos a otro Bilingue Study. Hi everyone and welcome back to another Bilingue Study. Entonces, esta semana vamos a empezar una nueva lección sobre Moisés y el plan de Dios, o es mi título para esta lección. Bueno, so, excuse me. This week, we're going to be doing a new lesson, and my title for it is Moses and God's Plan. Okay. Entonces, probablemente saben ustedes, o al menos las personas que han estado siguiendo estas lecciones, ¿verdad? Que hacemos lecciones o devocionales de un libro, se llama 30 días con Dios, y las secciones son de este libro. Okay, so for those who have been following, or following the lessons, right? We've been doing lessons or devotionals from a book called 30 Days with God, literally in Spanish, 30 días con Dios. Okay. The book is in Spanish. El libro fue escrito en español. Okay. So, día 1, la tema para día 1, si no se han dado cuenta, es Dios está contigo. Okay, Dios está contigo. So the theme, right, for those, maybe some of you already noticed, right, but the theme for day 1 devotional is Dios está contigo, or in English, God is with you. So Dios está contigo means God is with you. Okay. Entonces esta vez vamos a estudiar la manera en que Dios estaba con Moisés, ¿verdad? Y también hay unas cosas que yo noté mientras estaba estudiándola, disculpe. Y quiero compartir lo que estudié con ustedes. Y básicamente es lo que hago, ¿verdad? So, this time we're going to be looking at how God was with Moses. And there are just some things that I noted that I want to share with you all. But, I mean, it's kind of what I do anyway, right? So, primero, okay. Primero, si tienen o si quieren más claridad, recomiendo leer capítulos 1 y 2 de Éxodo, porque esos capítulos van a ayudarles a comprender más sobre la historia de Moisés y su pasado. Okay? So for clarity, right, I recommend reading chapters 1 and 2 of Exodus, because it's going to help you all just learn more about Moses' story, like his past. Okay. Pero vamos a empezar con capítulo 3 y la historia de Moisés. En este capítulo es después de Moisés huyó de Egipto, se casó con la hija de Jetro y ahora él está llegando a Sinai, el monte de Dios. Okay. So, we're going to start with chapter 3, and this is when, this is after Moses has fled from Egypt. He is now married, right? He's married with the daughter, or Jethro's daughter. And right now in this chapter, he is approaching Mount Sinai, which is the mountain of God. Okay. No sé si vamos a tener mucho tiempo para terminar todo lo que quiero leer, pero
Simplemente vamos a tratar de leer capítulo 3 de Éxodo, versículos 1 a 4, y luego hay unas cosas que quiero enseñar hoy. Ok, bueno, so I'm not sure if we'll be able to read all of what I want to read in this chapter, but we're just going to read verses 1 through 4, and I'll teach on those things that I want to focus on today. Okay. Entonces, Éxodo capítulo 3, y voy a leer de la nueva viviente traducción, o nueva traducción viviente, y the New Living Translation. Okay, so I'm going to be reading Exodus 3 from la nueva traducción, Spanish version of the New Living Translation. Okay. Entonces, 1. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinai, el monte de Dios. 1. One day, Moses was tending the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. 2. There the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement. Though the bush was engulfed in flames, it didn't burn up. 3. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. 3. This is amazing, Moses said to himself. Why isn't the bush burning up? I must go see it. 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. 4. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called to him from the middle of the bush, Moses, Moses. Here I am, Moses replied. Bueno, y eso es Éxodo capítulo 3, versículos 1 a 4, nueva traducción viviente, and in English, right? That was Exodus chapter 3, verses 1 through 4, New Living Translation. Okay. Entonces, la primera cosa que quiero notar, ¿verdad? O notar, que quiero notar es que el Señor llamó a Moisés por su nombre. Y la primera cosa que Moisés dijo fue, aquí estoy. So the first thing I want to note, right, is that the Lord calls Moses by his name, and the first thing that Moses does is say, I'm here, right, or here I am, in la Biblia, in the Bible. Y fue inmediatamente, like it was immediate. Pero una otra cosa que notó o estaba pensando mientras estaba leyendo esta parte, es un día estaba en un otro estudio para las mujeres y la maestra nos preguntó ¿por qué creen ustedes Dios prendió fuego a la zarza? Right? So another thing that I was thinking about while I was reading this was, one day I was in another study for women,
And the teacher asked us, like, why do you all think, right, that God set this bush on fire, right? Porque Dios es Dios, ¿verdad? Y Dios puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces, con todas las maneras que Dios puede mostrarse a Moisés, ¿por qué prender en fuego una zarza? So God is God. He can do whatever he wants to. So with all the ways that he can reveal himself, right? That he could appear to Moses, it's like, why a burning, like, why set a bush on fire, right? Like, why do that? Okay. Entonces, vamos a estudiar eso un poco más, pero por ahora continuamos con la lección, ¿verdad? Entonces, quiero que tengan en cuenta más tarde. Bueno, so we're going to look at that. We're going to study that a little more as we continue the lesson, but for now, I just want you to kind of keep that in mind. Okay. Entonces, ¿verdad? La escritura, dice que Moisés estaba apacentando el rebaño por sus juegos retro, ¿verdad? En versículo 1, vamos a leer otra vez. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de sus juegos retro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinai, el monte de Dios, ¿verdad? Entonces él estaba apacentando el rebaño de sus juegos, ¿verdad? So, English. So, the first thing, right? The scripture tells us that Moses was grazing the flock for his father-in-law. We see this in verse 1, and I'll read it again. One day Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, por lo cierto, apacentar, en inglés literalmente, el significado básico, ¿verdad? Is to graze. So apacentar means to graze. Okay? So one day Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. So here we see, right? He's grazing the flock. He's tending to this flock. Okay? Entonces, ¿verdad? En algunas traducciones de la Biblia, unas se dicen que Jethro criaba ovejas. Y podemos ver eso en Éxodo capítulo 2. Eso es porque es la razón porque nos dije probablemente quieren leer capítulos 1 y 2, ¿verdad? So, some translations say that Jethro was raising sheep. And we can see that in Exodus chapter 2. That's the reason why I was telling you guys, why I said to you, you might want to read chapters 1 and 2. Okay? Pero, una cosa que he aprendido es común que el pastor llevar su rebaño a otro lugar para apacentarlos. Okay? So, something I learned, I've learned that, it's common for the shepherd to bring his flock to another place in order to graze, right? Porque si no, el rebaño comerá todo el césped hasta que no quede nada. Y si eso pasa, ¿verdad? El rebaño no va a tener comida. So if they don't do that, right, if not, the flock is going to eat up all the grass until there's nothing left, right? And if that happens, then, the flock they're not going to have food, right? Entonces, pastores periódicamente
alternan los campos por sus rebaños. Entonces, es decir, ¿verdad? Moisés tenía, no puedo hablar hoy, tenía una ruta, ¿verdad? Porque él ordenaba, ok, podemos verlo. So, periodically, right, shepherds will rotate fields for their flocks. So in other words, right, Moses he has a route. They have like a route that they go, okay? And so he is rotating the flock, okay? Por eso Dios sabía la ruta que Moisés tomaba. Y por esa razón prendió fuego a la zarza para llamar su atención con algo muy inusual, ¿verdad? So therefore, right, he knew the route that Moses took. And so he sets fire to this bush so he can get his attention with something very unusual, like very unusual. Porque si pensamos sobre eso cuidadosamente, ¿verdad? Como lo dije, ¿verdad? Los pastores alternan los campos por el rebaño, ¿verdad? El rebaño, ok, coman, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una rutina, es una ruta. Eso es común. Si es común, es una cosa común, luego es una cosa habitual, ¿verdad? Porque es normal. Pero que lo que no es normal es una salsa una salsa envuelta en llamas, ¿verdad? So, therefore, right, if this is something that they do regularly and periodically, right, they periodically are doing this for their flock, then this is a part of the routine. It's common. So if it's common, that means that it's normal. This is something that they do that's normal, right? It's part of the routine. What is not normal is a bush covered in flames. Okay? Entonces, hay tres cosas que quiero que noten aquí. So there's three things that I want us to note here. Okay? Primera, Moisés ya estaba en el papel de pastor. So Moses, first thing, Moses is already in this role of a shepherd. Porque él fue apacentando, lo siento, estaba apacentando el rebaño, ¿verdad? Fue en el papel de un pastor. Because he was already, right, grazing the flock. He was, having the flock to graze in this field. He was already in the role of a shepherd. Okay? Pero Dios tenía planes para convertirse a él en un pastor sobre su pueblo. But God had plans to make him a shepherd over his people. Es interesante, ¿no? ¿Verdad? Aquí está Moisés como un pastor con el rebaño, con las abejas. ¿Verdad? Nosotros somos las abejas de Dios. Y Dios tenía planes para Moisés convertirse a un pastor sobre su pueblo. ¿Verdad? So it's really interesting, right? Because it's like, okay, here we have Moses. He's a shepherd over these sheep, over the flock. We are the sheep of God. We're God's sheep. And he now has these plans for Moses to become a shepherd over his people. Okay, esa es la primera cosa. Segunda, okay, Dios irrumpió la rutina cotidiana de Moisés con algo inusual.
inexplicable para llamar su atención. So the second thing, right? God interrupted Moses' daily routine with something unusual, unexplainable to get his attention. Quiero que tengan eso en cuenta también. Okay, I want you to also keep this in mind too, porque vamos a discutir más tarde. We're going to talk about that. We're going to discuss that later. Okay. Tercera, cuando Dios lo llamó a Moisés, Moisés respondió diciendo, aquí estoy. Eso es muy importante también, ¿verdad? So the third thing, when God called Moses, Moses answered saying, here I am. No sé por qué, pero me siento muy entusiasmada con esa parte. I don't know why, but I just feel so excited when I get to that part because it's important. So please keep that in mind too. Okay. Ahora voy a leer de mis notas porque mi tiempo es muy corto ahora. So I'm running out of time, so I'm just going to read from my notes. Okay. Pero muchas veces deseamos hacernos cargo a un papel específico. Pero ¿con qué frecuencia trabajamos en la posición que Dios ya nos ha dado? So many times we desire to take on a specific role, but how often do we work in the position that God has already given us? Okay. La verdad es que Dios siempre planeó que Moisés llegara a un pastor, como lo dije, pero Dios tuvo que sacar a Moisés afuera de Egipto y al lugar como si fuera un desierto, donde él podrá escuchar la voz del Señor más claro. Lo que hizo Moisés en Egipto con el egipcio, Éxodo 2, capítulo 2, también fue una reflexión de que iba a pasar más tarde en Éxodo capítulo 14. Okay? So the truth is that God always planned for Moses to become a shepherd, like I said, right? But God had to lead Moses outside of Egypt and to a place as if it were a wilderness where he could hear the voice of the Lord clearer. What Moses did in Egypt with the Egyptian, Exodus chapter 2, was also a foreshadowing of what was going to happen later, Exodus chapter 14. Okay, entonces quiero hacer algo muy claro, ¿ok? No quiere decir que está bien matar una persona, ¿verdad? Pero sino que el Señor iba a destruir los que oprimieran a su pueblo. Okay. So I want to make something very clear, right? I'm not saying that, what Moses did, right? that it's okay to kill someone, okay? But rather the Lord is showing, right, that he's going to destroy those who oppress his people. Okay? Dios no está bien con sus hijos están maltratando, ¿verdad? So God is not okay with his children being mistreated. Y también el Señor odia la opresión, discriminación, odio y la peca, así, ¿verdad? God also hates oppression, discrimination, hatred, sin, and the like. Okay. Entonces, okay, quiero que noten también que a veces Dios hará unas cosas para llamar su atención. Quizás no fuera una zarza envuelta en llamas, puede ser algo pequeño o algo más grande, pero el Señor hará cualquiera necesita hacer para que puedas escuchar su voz. And so I also want to note that sometimes God will do things to get your attention. Perhaps it won't be a burning bush. It might be something small or something much larger, but the Lord will do whatever he needs to so you can hear his voice. Además, cuando escuchas la voz del Señor, responderás. Juan capítulo 10,
versículo 27, lee, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nueva traducción viviente. Furthermore, when you hear the voice of the Lord, will you respond? John chapter 10 verse 27 reads, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. New Living Translation. Okay. Mi punto final por ahora. Okay. Moisés estaba en posición para escuchar y responder. Recuerdan la primera cosa, ¿verdad? Ok. Tenemos que estar en posición no solo escuchar, sino también responder. So Moses was in position to hear and respond. So remember that third thing, right? We have to be in position not only to listen, but respond. Okay. Y eso es por ahora. Entonces vamos a orar. Ok. Pero espero que ustedes reflexionen sobre lo que discutimos hoy. Y por supuesto, vuelven. Vuelven de vuelta a la nueva lección la próxima semana. Oh, de hecho, esta lección será final hasta enero. Okay. So that is it for today. So we're going to go ahead and stop here. But I hope that you will all reflect on what we discussed today and that you'll come back. But actually, I just remembered this will be the last lesson for now, and then we'll come back or the last lesson until January. Okay.